Hermanos, que Dios me los bendiga. El día de hoy vamos a tener nuestra clase nuevamente. De antemano quisiera pedirles disculpas, ya que es la manera que yo he encontrado para poder llegar hasta ustedes. Lastimosamente, pues contamos con algunas limitaciones, pero espero que usted pueda seguir estas clases y de esa manera continuar con todos aquellos elementos que hemos dejado pendientes. Quiero recordarle que es importante que usted pueda entregar las tareas, que pueda realizar cada una de las preguntas que se han hecho y que usted lo pueda enviar para que no tengamos ningún tipo de atraso y luego pues nos esté costando el poder culminar todas las tareas. Así que de antemano quisiera invitarle. También quiero invitarle que al finalizar el video usted le pueda dar un like o pueda dar un comentario para que yo pueda estar seguro de que usted ha visto el video y de esa manera pues también tomarlo en cuenta. De antemano muchas gracias y quisiera animarle para que usted se tome el tiempo para poder realizar las actividades que de alguna u otra manera nos pueden ayudar a mejorar todo lo que realizamos dentro de la educación cristiana. El día de hoy vamos a tratar el tema de el profesor organizado, el plan de clase. Sabe que estoy casi seguro que muchas veces nosotros hemos olvidado planificar nuestras clases. Y de alguna manera, cuando nosotros no hemos planificado, intentamos realizar una buena clase, pero al final pues esta tiene ciertas dificultades. Es por eso que quisiera que usted tomara muy en cuenta este tema, porque sabe que si nosotros nos convertimos en docentes que planifican y que preparan de antemano sus clases, de alguna manera vamos a lograr tener una enseñanza bastante buena. Recuerde que el plan de clases va a ser nuestro mapa que nos va a ayudar a realizar, a organizar y a tener todas nuestras cosas listas. El plan de clase también debe ser elaborado con mucho esmero y es mucho más que una simple guía. Nos debe de servir para poder realizar de mejor manera nuestro trabajo o nuestra labor docente. Veamos entonces en la palabra de Dios un claro ejemplo. Colosenses 1, 28, 29, el apóstol Pablo tenía metas y objetivos bien claros en su enseñanza y predicación. Él exaltaba la persona de Jesús, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajó luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Ver a Cristo Jesús formado en nuestros alumnos es el objetivo final de todo maestro cristiano. Veamos Gálatas 4:19. La palabra del Señor nos dice: hijos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esto nos indica que el fin primordial de nosotros como maestros es que nuestros estudiantes sean formados de acuerdo a Cristo, que ellos puedan presentarse como buenos hombres delante de Cristo. Entonces, nuestros planes de clases siempre deben tener esa finalidad consecuente. Debe reflejar un proceso de aprendizaje en el que el maestro conduzca a sus alumnos paso a paso en esa dirección. El plan de clases trae muchas ventajas para el maestro y también para los alumnos. Veamos algunas de ellas. En primer lugar, facilita el desarrollo de la clase en dirección a la meta. En segundo lugar, proporciona una economía y más control del tiempo. La tercera cosa que podemos ver es que nos recuerda a nosotros como maestros los elementos esenciales en la clase. Todo material necesario, las tareas, los avisos y los métodos que vamos a utilizar.
También notamos que esto nos ayuda a organizar como maestros la clase, evitando así algún imprevisto, contratiempo y detalles olvidados. También esto de alguna manera estimula la preparación previa de la clase. Conserva el procedimiento de la clase en un archivo para ser utilizado en el futuro. En este caso, no para volver a dar la misma clase, sino para ser utilizado como una herramienta de ayuda. Facilita también la evaluación y la reformulación de la clase. Entonces, algo de lo cual yo estoy seguro, amados hermanos, es que muchas veces eh, tendemos a tener eh, ciertos hábitos. Si a mí me corresponde dar un tema en particular, entonces organizo mi clase, hago los puntos esenciales, los guardo, los imparto a cierto grupo de hermanos y cuando me corresponde nuevamente dar la clase, muchas veces lo que hacemos es volver a copiar lo mismo que ya dimos a estas personas y repetirlo. Eh, de alguna manera pudiéramos decir está bien, pero siempre tenemos que tomar en cuenta que trabajamos con personas distintas y que no siempre estamos trabajando con las mismas. Por lo tanto, hermanos, yo quiero animarle a que usted utilice eh, su plan de clases, pero que no vuelva a utilizar ese mismo plan de clases para dar la misma clase a otro grupo de personas. Siempre tome en cuenta eh, el contexto en el cual usted va a trabajar. Y honestamente no siempre la misma clase se va a repetir de la misma manera como lo hicimos anteriormente. Primero porque cambian las condiciones. Puede ser que usted la clase la dio en un espacio bastante amplio, con más personas, con, eh, con ciertas facilidades. Y puede ser que en la siguiente le corresponda a una clase más pequeña, pocas personas y de alguna manera ciertas limitaciones. Entonces no podemos llevar a cabo la clase como nosotros pensamos. Es por ello que es muy importante la planificación. Por supuesto que usted puede utilizar las planificaciones anteriores, mas no deben ser su guía para volver a dar la misma clase. Simplemente deben ser su guía para poder crear una nueva clase. Con más de 30 años de experiencia como personas trabajando en dar clases, en planificar clases, yo creo que muchos docentes hoy en día tienen toda la habilidad como para realizar un pequeño bosquejo y poder llevar a cabo su clase de la mejor manera. La verdad, hermanos, es que todo esto puede ir mejorando con el paso del tiempo. Pero le voy a decir algo. Muchas veces los docentes organizamos muy bien nuestra clase, enmarcamos puntos muy importantes, pero al momento de llevarlo a la acción, esto se convierte en algo muy complicado. Queremos hacer tal y como expusimos ahí y a veces se nos hace difícil. Ahora, otra vez, el plan de clases nos ayuda a encaminarnos a la meta, pero en el proceso posiblemente el plan de clases tenga cierta modificación. Esto no es ningún problema, siempre y cuando mantengamos la meta. También es importante, hermanos, tomar en cuenta que cada maestro necesita un plan, pero el plan es en servicio del maestro y no al contrario. Por eso es imprescindible que cada maestro descubra cómo organizar y estructurar su clase de acuerdo a su gusto, personalidad y habilidad. Muchas veces forzamos ciertas cosas, ¿verdad? Y por ello la cuestión no nos resulta como nosotros pensamos. A veces se nos presentan modelos y nosotros, de acuerdo a esos modelos, pues intentamos trabajar. A la hora de realizar nuestros planes, pues está bien que nos den un modelo, pero si nosotros tenemos una forma de hacerlo, siempre y cuando esta forma funcione de mejor manera y nos haga sacar el máximo de nosotros, puede ser aceptable. Pero si esto solo nos limita y en lugar de realizar un buen plan, un buen trabajo, minimizamos nuestras tareas, yo pienso que sería bueno tomar en cuenta una reestructuración de nuestro plan
para que éste funcione de mejor manera. Cada maestro necesita el plan y por ello es importante que podamos hacerlo de la mejor manera. Por ello, yo quiero sugerirle un formato, un formato en el cual usted puede realizar un bosquejo del plan de clases. Primero iría el nombre del maestro, el título de la lección, la fecha, los objetivos. Recuerde que en los objetivos pues, podemos colocar uno, dos o tres. Eh, Tenemos que tomar en cuenta qué es lo que queremos que el estudiante pueda ser capaz de hacer, de saber, de sentir y de hacer. Luego, colocamos los materiales necesarios. Eh, dividimos la lección, los métodos didácticos, la duración. En ello también podemos colocar la tarea, los avisos, pedidos de oración, la semana que viene que vamos a realizar y una evaluación u observaciones sobre la clase. Esto es una estructura bastante simple, bastante sencilla, pero que si la realizamos, pues de alguna manera nos puede ayudar. Ahora, veamos algunas observaciones sobre el plan de clases. En primer lugar, tenemos que considerar el hecho de los objetivos. Se sugiere no tener más de 3 objetivos específicos. Esos objetivos deben ser escritos de acuerdo a lo que el alumno debe ser capaz de saber, hacer, sentir, entre otros, al final de la clase, ¿verdad? Algunos maestros escriben objetivos sobre lo que ellos harán en la clase, pero esto no es correcto. El objetivo de la transformación de la vida del estudiante debe ser al estudiante y no a nosotros. También tenemos que tomar en cuenta que cuando nosotros proporcionamos una clase, no siempre va a llevar los 3 aspectos, saber, sentir o hacer. En ocasiones, pues solo va a llevar alguno de ellos. También es importante pensar cuál va a ser el impacto de la clase. Y por ello es importante medirla, ¿verdad? Lo que sea posible. Podemos pensar si la clase va a ser muy grande. También es importante considerar dentro de nuestros objetivos si estos objetivos son alcanzables, si estos objetivos son específicos, son prácticos, son bíblicos, son breves. Podemos pensar en objetivos muy amplios y que muchas veces no vamos a cubrir. La segunda cosa también hay que ver acerca del material necesario. Aquí el maestro debe tomar nota de todo el material de apoyo, ¿verdad?, que va a necesitar para evitar la vergüenza de llegar al punto crucial de la clase y descubrir que dejó un recurso principal en casa o fuera de la clase. Por ello, hay que tomar nota de cada una de estas cosas. La tercera cosa, hermanos, es la capacitación. Quizás el momento más importante de la clase son los primeros instantes en los que el maestro obtendrá los oídos o dispersará al grupo. Esos momentos tienen que ser planeados. La casualidad se volverá en un caso de desastre. La capacitación es como un gancho que atrae al alumno, levanta una necesidad real en la vida y sugiere que Dios tiene una respuesta. Podríamos decir el enlace, ¿verdad? También en algunos momentos se pueden utilizar algún material o alguna dinámica de apoyo que bien puede ser utilizado. Por otro lado, también podemos ver acerca de la explicación. La explicación es el cuerpo de la lección, la transmisión de la esencia de la lección para aquel día. Anote aquí los diferentes métodos didácticos que el maestro pretende utilizar y cuánto tiempo cada método o etapa de la clase va a existir. Es importante colocar el tiempo ya que en muchas ocasiones al no tomar tiempo, llevamos mucho más tiempo de lo debido en cierta actividad y muchas veces no termina siendo productivo. Por ello es importante siempre tomar el tiempo. En quinto lugar, las actividades del alumno. Quizás esta sea la categoría para los niños pequeños, en el que algún trabajo manual, recreativo,
o acompañado de la clase, pero la clase en el asunto de los adultos muchas veces puede ser desafiado por alguna actividad en conjunto que reforzará la idea central de la lección. Tomemos en cuenta que la actividad del alumno muchas veces con los pequeños podemos utilizar hojas para colorear, pero con nuestros estudiantes mayores o con personas mayores muchas veces esto no es posible. Por lo tanto, debemos de tomar en cuenta qué es lo que puede ser mucho más llamativo y también puede ser mucho mejor para utilizar con nuestros estudiantes. La revisión o recapitulación. Muchas veces la clase incluirá un resumen final o alguna actividad de recapitulación de la materia, teniendo como objetivo grabar su mensaje en la mente y en el corazón de los alumnos. También es importante la aplicación o el desafío final. Tal vez haya un proyecto específico que deseamos colocar en el corazón de los niños eh, como resultado de la lección. Debe anotarse en ese espacio, ¿verdad? Para poder dar a conocer cada una de estas cosas. Y continuamos y también tenemos que ver lo que es la tarea. La tarea, hermanos, es importante debido a que en muchas ocasiones, pues, tenemos que dar a conocer cuál va a ser la tarea que nosotros vamos a darle a nuestros estudiantes para prepararlo antes de la próxima clase. También los avisos, ¿verdad? Muchas veces el maestro necesita recordarles sobre un evento social de la clase, algo que vamos a realizar con nuestros estudiantes, algún pedido de oración. Bueno, todo esto también es importante tenerlo previsto dentro de nuestra clase. Y también es importante anotar el asunto que se va a tratar la próxima semana. ¿Por qué? Porque es necesario crear una buena expectativa de lo que va a suceder la otra semana. Muchas veces podríamos dar un anuncio de que algo va a pasar la otra semana para enganchar a nuestros estudiantes y de esa manera podemos entonces verles la próxima semana. Esto también es importante, hermanos. Y por último, la evaluación u observación sobre la clase. Después de la clase, el maestro debe anotar sus propias observaciones sobre lo que funcionó o no. ¿Cómo mejorar la próxima clase? Después, el plan debe ser archivado en un lugar de fácil acceso para una futura utilización, como lo hemos dicho, no para volver a dar la misma clase, sino para poder retomar de alguna manera algunos principios importantes que se pudieron haber llevado. Entonces, con esto, amados hermanos, vamos a tener la oportunidad de preparar un buen plan de clases. Yo recuerdo que anteriormente cada uno de ustedes preparó una clase y realmente estoy convencido que el tiempo que dedicamos para preparar una clase, para planificar una clase, no es tiempo perdido. Esto sí, siempre y cuando podamos llevar a cabo de buena manera nuestro plan. Estoy seguro también que existe habilidades para realizar y organizar un buen plan de clases, pero también estoy seguro que muchos de nosotros hemos tenido la dificultad al momento de llevar a cabo a la práctica lo escrito o lo descrito dentro de nuestro plan. Es por ello, hermanos, que quiero animarles primero a ser persistentes. No deje de utilizar un plan de clases. Yo sé que muchas veces puede ser muy cansado, muy monótono y usted puede decir, hermano, lo intento, pero no me sale y muchas veces termino cambiando el plan, termino haciendo otra cosa que no estaba dentro del plan y lo sé porque muchas veces nos puede llegar a suceder. Pero hermanos, seamos constantes en el asunto de poder llevar a cabo nuestro plan y verá cómo éste va a comenzar a rendir sus frutos. Si nosotros somos constantes al momento de presentar nuestro plan, de hacer nuestro plan y llevar a cabo a cabalidad nuestro plan, entonces usted va a notar
cómo nuestros estudiantes están alcanzando la meta. Pero pregúntese lo siguiente, tal vez usted preparó una clase y de repente cambió toda la clase y al momento de llevar a cabo la clase y usted hizo otra cosa. Y usted puede decir, me salió bien, todo fue excelente, los jóvenes me felicitaron, los niños me felicitaron, pero al final usted tiene que evaluar, ¿llegué a la meta? ¿Cumplí mis objetivos? ¿Cumplí lo que yo pensaba que iba a lograr? Y yo le aseguro que en muchas ocasiones la respuesta es no. Hice algo bueno, saqué, podríamos decir, algo bueno de todo esto, pero no estoy llegando a la meta. Y ahí es donde encontramos dificultades. Por eso quiero animarle para ello. Esta semana me gustaría que usted pensara en algunas preguntas que le quiero dejar. En primer lugar, ¿cuáles son las razones por las que muchos maestros no preparan un plan de clase? ¿Por qué cree usted que hay maestros que no quieren preparar un plan de clase? Am, Conozco maestros que son muy buenos, pero no tienen un plan de clases. Y al momento de querer evaluar lo que se ha realizado, pues no tienen nada. Han sido muy buenos maestros, no lo podemos negar, pero el problema ha sido que no tenemos nada sólido. Segunda pregunta, en sus propias palabras, ¿cuáles son las ventajas de un buen plan de clase? ¿Cree usted que existen buenas cosas de un plan de clase? ¿Cuáles serían esas, hermanos? Me gustaría que usted pudiera enviarme sus preguntas, sus respuestas, perdón, hermanos. La tercera cosa es, imagine que usted dará una clase sobre David y Goliat para preadolescentes. Intente generar 3 objetivos específicos para aquella clase. Imagine que usted dará una clase sobre David y Goliat para preadolescentes. Intente generar 3 objetivos específicos para aquella clase. 4. Enumere alguna manera útil para iniciar nuestra clase que nos sirve como captación. ¿Cuáles podrían ser aquellas dinámicas que nos pueden ayudar a comenzar de buena manera nuestra clase? Y 5. ¿En qué forma desperdiciamos tiempo en nuestra clase, específicamente cuando no tenemos un plan de clase elaborado? Me gustaría que usted pudiera enviar sus respuestas y de esa manera, pues también si hay alguna duda, algún comentario, poder llevar a cabo ese diálogo. Hermanos, realmente hoy en día necesitamos maestros dedicados, maestros que realmente busquen el bienestar de sus estudiantes. Y es difícil, hermanos, no es sencillo, requiere de trabajo, requiere de esfuerzo. Pero hermanos, nuestro fin es ese, llevar a las personas al desarrollo, al crecimiento, llevar a las personas al conocimiento de Dios, al conocimiento de Cristo. Y por eso, hermanos, nuestra tarea no es fácil, nuestra tarea no es algo sencillo para hacer, pero quiero decirle algo, nuestra tarea tiene una implicación enorme en la vida de la iglesia. Hoy en día estamos viviendo un tiempo en el cual no podemos vernos frente a frente, no podemos estar presencialmente con nuestros hermanos, nuestras hermanas. Yo quiero animarle, ¿verdad? Para que usted de alguna manera pueda de forma creativa seguir comunicado con sus chicos, con las personas a las cuales usted le daba clases y pensemos en cómo podemos llegar a la meta a pesar de las dificultades que existen el día de hoy. Yo quiero animarles, hermanos, porque a pesar de las dificultades que existen, yo estoy seguro que Dios nos ha llamado a poder llevar la palabra del Señor y poder testificar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, pero también ver a nuestros hermanos desarrollando una vida cristiana plena. Así que
quisiera animarlos, hermanos, para que usted pueda ser un maestro que planifique, que vea cómo llevar de mejor manera sus clases y eso nos puede ayudar no solamente en la vida eh, didáctica, en la vida pedagógica como docentes. Es interesante porque esto nos puede ayudar para la vida. Nos va a ayudar para la vida, hermanos. Debemos de ser personas que nos guste planificar, que todo lo hagamos por una razón, por un porqué. Y entonces usted se va a dar cuenta que tiene gran valor cada una de las acciones que realizamos. Que Dios le bendiga, amado hermano, amada hermana. Espero su comentario, espero sus respuestas sobre las preguntas que hemos planteado y de esa manera poder continuar con nuestra clase. Que Dios le bendiga.